Una polizón alienígena desesperada se arroja a los pies del único humano, Explorer a bordo de la nave espacial. Odyssey, pidiendo su ayuda para salvar a su especie moribunda de la extinción con su semilla. El capitán Sean Powell mira fijamente en estado de shock a la alienígena de piel azul Beauty, postrándose ante él, sus palabras haciendo eco en su mente. Por favor, te lo ruego. Mi gente necesita tu ADN humano para sobrevivir. La hembra alienígena. Caros explica entre lágrimas cómo una plaga ha dejado a todos los machos brunales estériles, su gente una vez guardianes solitarios de sus fronteras. Ahora se tambalea al borde del colapso total, no está dispuesta a desvanecerse en el olvido. Cos ha traicionado a su gobierno para buscar una pareja humana compatible. El capitán Powell lucha por procesar la enormidad de su solicitud y sus implicaciones para la frágil paz entre la humanidad y el Brunal. Un movimiento equivocado podría destruir la alianza y sumir a la galaxia en una guerra total. Pero mientras mira a los desesperados ojos de Caro, siente el peso de dos civilizaciones, futuros presionándolo. Powell sabe, está a punto de saltar de un acantilado hacia lo desconocido, pero con el tiempo agotándose en una raza alienígena al borde de desaparecer. Para siempre no puede ignorar esta súplica de ayuda. El capitán humano se roba a sí mismo, sabiendo que su próxima decisión podría cambiar el destino de miles de millones. Cruza miradas con Cos, asiente lentamente, y dice las palabras que los lanzarán a ambos en una misión de diplomacia, peligro y deseo, de la que no puede haber vuelto atrás. El capitán Powell guía a Caro a través de la esclusa de aire hacia la Odisea. Su mente es un torbellino, con las implicaciones de su súplica desesperada. Cuando la escotilla se sella detrás de ellos con un silbido, la guía a sus aposentos privados. Decidió aprender más antes de tomar cualquier decisión que pueda alterar el destino de miles de millones. Caro se hunde en una silla, sus hombros caídos por el cansancio y la desesperación. Powell se sienta frente a ella, inclinándose hacia adelante con atención. Necesito que me cuentes todo sobre esta plaga, cómo empezó, cuáles son sus efectos. No dejes nada afuera. La mujer Brunal asiente recobrándose. Comenzó hace un año, golpeando sin advertencia al primero. Parecía una dolencia menor. Pero pronto nos dimos cuenta de la terrible verdad que estaba dejando a nuestros hombres estériles. Ella se estremece ante el recuerdo. Su voz temblorosa. Pero eso no es todo. Caros continúa fuertemente la enfermedad. Los está matando, capitán Powell, lenta, pero seguramente nuestras mejores proyecciones muestran un colapso total de la población dentro de una generación sin ayuda. Powell siente un escalofrío recorrer su columna vertebral ante la revelación. Él frunce el ceño. Una pregunta que se ocurre, ¿por qué no has recurrido a tus aliados en el Consejo Galáctico? Seguramente en una crisis de esta magnitud, Cos lo interrumpe con un movimiento brusco de cabeza. No entiendes, mi gente es orgullosa insular. Protegemos nuestra autonomía. Miedo. Él, el Brunal, preferiría morir antes que mostrar tal debilidad. Públicamente, ella mira hacia otro lado, frustración grabada en sus delicados rasgos. Sospecho que algunos en el Consejo saben la verdad, pero nadie se arriesgará a ofendernos al ofrecer ayuda sin pedirla. Somos demasiado valiosos como aliados y demasiado peligrosos como enemigos. Powell abre la boca para responder, pero una repentina alerta de proximidad la computadora de la nave lo interrumpe. Capitán, un buque de guerra Brunal ha salido de la disformidad por nuestro lado de estribor. Nos están llamando. Maldice en voz baja, dando zancadas hacia el panel de la pared, y reconociendo el saludo, la pantalla se llena con la imagen de un Stern Blues de piel Brunal en uniforme militar, sus ojos ardiendo con una furia apenas reprimida. Capitán Powell saluda secamente. Soy el comandante solar de la Fuerza de Defensa de Brunal. Tienes a bordo de tu nave a un fugitivo buscado por alta traición. Exijo que devuelvas los traer caros a mi custodia de inmediato. Powell mira a Cos
y ve el destello de terror en su rostro en ese momento, sorprendiéndose incluso a él mismo, toma una decisión. No puede entregar a esta valiente mujer a un destino incierto. No cuando tanto pende de equilibrio, se vuelve hacia la pantalla, su expresión cuidadosamente neutral. Comandante Solar, me temo que no puedo cumplir. Cos está aquí como embajador bajo mi protección. Si desea hablar con ella, le sugiero que lo hagamos en territorio neutral, donde podemos discutir asuntos con calma. Sar lo mira claramente infeliz, pero reconociendo muy bien la posición de fuerza del humano, dice entre dientes: propongo una cita en la estación Morak en 2 horas. Pero sepa esto, capitán, si algún daño le sucede a Cos, lo haré personalmente responsable de eso. La pantalla se oscurece dejando a Powell y Cos en un pesado silencio. El humano deja escapar un suspiro lento, sabiendo que acaba de caer de un precipicio del que no puede haber retorno. Mira a Cara a los ojos y ve una mezcla de miedo y frágil esperanza. Bueno, entonces Powell dice, enderezándose el uniforme: parece que tenemos una cumbre diplomática para la que prepararnos. Esboza una media sonrisa tratando de proyectar una confianza que no siente del todo. Esperamos que podamos convencer a su comandante de que nos escuche antes de que decida comenzar una guerra interestelar, mientras el Odyssey establece rumbo a la estación Morak y un futuro incierto. Sean Powell sabe solo una cosa. Durante las próximas horas se decidirá no solo el destino del Brunel, sino el de su propia especie, así como el peso de ese conocimiento se asienta sobre él como un manto, mientras las estrellas se difuminan, llevándolos inexorablemente hacia lo desconocido, mientras la Odisea se acercaba a la estación Merck. La comunidad de Powell chirrió urgentemente. Frunció el ceño reconociendo la firma encriptada de un viejo amigo. Disculpándose de Cos, se retiró a sus aposentos y activó el canal seguro. El rostro curtido de Adrix, Kallen, se materializó en la pantalla. Shan, tenemos una situación preparándose los puristas. Están haciendo movimientos. La expresión de Powell. Resuelto. ¿Qué tipo de movimientos? El peor tipo Intel sugiere que ellos diseñen la plaga Brunal. Ahora están presionando para un ataque total, mientras los Brunal son vulnerables, maldita sea. Powell siseó. ¿Alguna idea de cuán profunda es su infiltración? Los ojos de Kallen se movieron de izquierda a derecha. Sospechamos que hay operativos dentro del gobierno Brunal. Mismo cuida tu espalda, Shan. Este polvorín está a punto de explotar la transmisión. Se cortó dejando a Powell en un silencio aturdido. Apenas tuvo tiempo de procesar la información antes de que la computadora de la nave anunció su llegada a la estación Marak. Horas después, Powell se encontró en el mundo natal de Brunal, con el corazón palpitando, mientras se arrastraba por los pasillos oscuros. Un guardia comprensivo lo había introducido de contrabando en el complejo gubernamental donde se reuniría con la matriarca Lyra, una aliada potencial en el consejo. Las cámaras de la matriarca estaban tenuemente iluminadas, el aire estaba denso con incienso. La propia Lyra tenía una figura imponente, su piel azul, adornada con intrincadas marcas del cargo. Capitán Powell la saludó con voz baja y melodiosa. Espero que entiendas el riesgo que estoy tomando al reunirme contigo. Powell, afirmando, te lo agradezco, matriarca. La situación es incluso más grave de lo que pensamos. Él expuso toda la participación purista, la amenaza inminente de guerra. Los ojos de Lyra se abrieron de par en par mientras absorbía la información. Esto cambia todo, susurró. Pero convencer al consejo no será fácil. El consejero Malachi ha estado presionando mucho para un ataque preventivo contra la humanidad. Un estruendo en el pasillo interrumpió su conversación. La puerta se abrió de golpe, revelando un equipo de asesinos en 1900. El entrenamiento de combate de Powell se activó al instante. Abordó a Lyra protegiéndola mientras rayos de energía chisporroteaban sobre su cabeza. Rodando detrás de un pilar, Powell sacó su arma. El tiroteo fue breve pero intenso cuando terminó. Los asesinos yacían inmóviles en el suelo y Lyra se agarró una herida sangrante en su costado.
La matriarca Powell corrió hacia ella, aplicando presión para detener el flujo de sangre azul. La respiración de Lyra se convirtió en jadeos entrecortados. Me salvaste. Tal vez haya esperanza para nuestra gente después de todo. Con la vida de Lyra en juego, Powell sabía que lo que estaba en juego nunca había sido tan alto. Tenía que actuar rápido si había alguna posibilidad de prevenir una guerra entre especies y salvar a los Brunal de la extinción mientras pedía ayuda médica de emergencia. La mente de Powell corría. Tendría que dirigirse al Consejo en pleno, ahora presentar su evidencia y convencerlos de alguna manera de que la cooperación era su única esperanza de supervivencia. Pero con agentes puristas potencialmente acechando entre el liderazgo Brunal, cada movimiento sería lleno de peligro. Las próximas horas determinarían el destino de dos civilizaciones. Powell se robó a sí mismo para el desafío que tenía por delante, sabiendo que un paso en falso podría sumergir a la galaxia en el caos. La reunión del capitán Powell con el Consejo Brunal terminó en caos. Las alarmas sonaron mientras las fuerzas de seguridad invadían las cámaras. Con las armas desenvainadas, en el centro de la conmoción estaba el consejero Malachi. Su rostro se retorció de rabia mientras apuntaba con un dedo acusador a Powell. «Este humano conspira contra nosotros». La voz de Malaquías resonó en la guarida. «Trae a un portador de plaga entre nosotros y se atreve a darnos un sermón sobre diplomacia». Powell levantó la mano lentamente, la mente acelerada. «Consejeros, por favor. Ha habido un grave malentendido». Un rayo de energía pasó silbando junto a su oído y lo silenció. Malaquías avanzó flanqueado por guardias. «Agarre al colaborador alienígena en la confusión». Powell miró fijamente a Cilia al otro lado de la habitación. Ella ascendió con un cable casi imperial antes de escapar por una puerta lateral. Pase lo que pase después, al menos estaba a salvo. Manos ásperas la agarraron. Powell lo obligó a ponerse de rodillas. No se resistió sabiendo que solo inflamaría la situación aún más mientras Malachi se cernía sobre él. Powell notó una cara familiar en la multitud. Jace Riker, su antiguo rival de la academia. ¿Qué estaba haciendo aquí? Erker dio un paso adelante, su voz cortando el caos. «Consejero Malachi, respetuosamente solicita un momento para dirigirme a este consejo». Los ojos de Malachi se entrecerraron. «¿Y quién es usted para hacer tal solicitud?» «Comandante Jace Riker, Cuerpo Diplomático de la Tierra», respondió de manera uniforme. «Tengo información vital para estos procedimientos». Un silencio tenso cayó sobre la habitación. Powell contuvo la respiración, inseguro de si la presencia de Riker ayudaría o los condenaría a todos. Después de lo que parecía una eternidad, Malaquías se movió bruscamente. «Hable rápido. Humano, mi paciencia se agota». La mirada de Rerk recorrió la habitación mientras comenzaba. «Estimados consejeros, vengo ante ustedes con evidencia de una conspiración que amenaza a nuestros dos pueblos». Sacó un cristal de datos y lo sostuvo para que todos lo vieran. «Esto contiene pruebas de que una facción humana rebelde conocida como los puristas diseñó la plaga. Devastando tu mundo, jadeos y murmullos llenaron la cámara. El rostro de Malachi se oscureció más mentiras humanas. Te aseguro, consejero, esto no es un engaño, Erker. Continuó durante años. Nuestro gobierno ha cazado a estos extremistas. Buscan sabotear cualquier posibilidad de paz entre nuestra especie». Powell utilizará con asombro cómo Erker expuso magistralmente la evidencia corroborada por un testimonio grabado de la propia Cilia. Los miembros del consejo intercambiaron miradas preocupadas. Su certidumbre vaciló visiblemente, pero Malachi permaneció impasible. «Lindas palabras y datos del doctor. Exijo que la alienígena Cilia sea traída para enfrentar interrogatorio». «Me temo que eso es imposible». Erker respondió fríamente. «Ella ya no está bajo custodia Brunal». Los ojos de Malachi se abrieron como si en Q. Las alarmas comenzaron a sonar por todo el complejo. Informes inundaron de un asalto descarado al centro de detención en el caos resultante. Powell sintió que el agarre en sus brazos se aflojaba. No dudó en liberarse y salir corriendo. Rayos de plasma zumbó rápido mientras corría por pasillos tortuosos. Dobló una esquina y casi chocó con una figura con equipo de combate negro. La placa operativa facial se retrajo revelando una sonrisa familiar. Adrix Powell jadeó. «¿Qué demonios estás haciendo aquí, salvando tu trasero como siempre?» Calen bromeó. «Ahora muévete.
Corrieron por el complejo, eventualmente arrepintiéndose con el resto del equipo de Callen. El corazón de Powell se hundió cuando vio la forma inerte de Celia acunada en los brazos operativos. La sangre azul se filtraba a través de vendajes aplicados apresuradamente. ¿Se sella? Comenzó a respirar. Callen le aseguró. Pero tenemos que llevarla a una enfermería rápidamente mientras se amontonaban en el transbordador que los esperaban. La unidad de comunicaciones de Powell cobró vida. La voz de Rerk se escuchó tensa, pero... Powell controlado, ¿está claro? Afirmativo, tenemos a Celia, pero está herida. ¿Cuál es tu estado? Una pausa. Me quedo atrás. Alguien tiene que ver esto. Powell. Frunció el ceño. Erker. Eso es suicidio. Malachi. Lo hará, sé los riesgos. Erker. Lo interrumpió. Pero he hecho un trato. Mi rendición a cambio de que el Consejo nos escuche. Es nuestra única oportunidad de evitar la guerra. Los motores del transbordador rugieron a la vida. Mientras Powell procesaba las palabras de Riker, quería discutir para exigir que Erker abandone este plan tonto. Pero en el fondo, sabía que su rival tenía razón. Esto era más grande de lo que cualquiera de ellos entendía, dijo Powell. Finalmente, vamos a conseguir el antídoto. Solo aguanta hasta entonces. Mientras el transbordador se alejaba del mundo natal de Brunel, Powell miró la pálida forma de Celia. Sus ojos se abrieron parpadeando y se fijaron en los de él con sorprendente intensidad. Capitán, susurró su voz apenas audible. Hay algo que necesitas saber. Powell se inclinó para escuchar sus palabras mientras el F de dos civilizaciones pendían de un hilo. Los puristas. Celia susurró, sus ojos abriéndose con una mezcla de miedo e ira. Ellos diseñan en la plaga, pero hay más. Sus palabras fueron interrumpidas mientras perdía el conocimiento. Dejando a Powell con una maraña de preguntas, se volvió hacia Callen, que ya estaba marcando coordenadas en el sistema de navegación del transportador. Necesitamos llevarla a un centro médico seguro, dijo Callen, sus dedos volando sobre los controles y rápido, mientras el transbordador aceleraba alejándose del mundo natal. De Brun, la unidad de comunicación de Powell cobró vida. La voz de Riker llegó tensa y urgente. La situación de Powell se está deteriorando. El Consejo nos ha dado un ultimátum. Producir el antídoto humano dentro de un ciclo solar. O estoy muerto. La mente de Powell, concentrada, entendió que estamos trabajando en ello. Cortó la transmisión y se volvió hacia Callen. Necesitamos opciones. Ahora Callen asintió con tristeza. Estoy activando el protocolo. Omega es una posibilidad remota, pero es todo lo que tenemos. En minutos se abrió un canal seguro revelando el rostro de la doctora Evelyn RHS. Sus ojos estaban rodeados de cansancio, pero se iluminaron con reconocimiento al ver a Callen Odrick. ¿Cuál es la situación? Callen rápidamente le informó sobre sus terribles circunstancias. RHS escuchó atentamente, frunciendo el ceño con cada segundo que pasaba. Hemos avanzado, dijo. Finalmente, tenemos un prototipo de antídoto, diseñado a la inversa a partir de muestras que extrajimos durante la misión Centauri. Pero hay una trampa. Powell se inclina. ¿Qué tipo de trampa necesitamos? El isótopo, oscuro para sintetizarlo en cantidades suficientes, y las fuentes de la Tierra están agotadas. Los ojos de Callen se entrecerraron oscuros. He escuchado rumores de una beta rica en Tangar. 4 caminos avanzando con la cabeza. Las minas conianas abandonadas. Es nuestra mejor oportunidad. Mientras formularon su plan. Una voz habló detrás de ellos. Voy contigo. Se voltearon para ver a una mujer brunal, su piel azul marcada con tatuajes intrincados. Powell la reconoció como una de las operativas de Callen, Maikaya. Callen dijo que su tono era una mezcla de respeto y preocupación. Esta misión es suicida, Maya. Terminó, lo sé, pero Sia es mi mejor amiga y mi conocimiento de la fisiología brunal podría ser crucial para calibrar el antídoto. Colin dudó por un momento, y luego afirmando con la cabeza. Prepárense, partimos en 10. El viaje a Tangar. 4 fue tenso y silencioso,
mientras se acercaban a la atmósfera del planeta. Violentas tormentas azotaron el transportador a través de huecos en las nubes arremolinadas. Powell vislumbró un mundo marcado por el conflicto, estructuras desmoronadas, y vastas tierras baldías yermas se sentaron cerca de la entrada. De las minas el aire denso con humos tóxicos, amaneciendo equipo de protección. El equipo se abrió paso a través de túneles tortuosos, navegando más allá de defensas cronianas oxidadas en lo profundo del corazón de la mina. Encontraron lo que buscaban, una veta brillante de isótopo oscuro, mientras trabajaban para extraerlo. El silencio fue destruido por el sonido de disparos de armas. «Emboscada», gritó Kallen, lanzándose para cubrirse. A través del caos, Powell reconoció a sus atacantes, las fuerzas de Malachi. El tiroteo fue intenso, rayos de energía chisporroteaban en el aire. Miquela se movía con fluidez. Sus disparos encontraban sus blancos con precisión mortal, pero estaban en inferioridad numérica y armada mientras las tropas de Malachi se acercaban. Kallen tomó una decisión fatídica. Todos regresaron al transbordador. Ahora, mientras se retiraban, Maya recibió un golpe destinado a Kallen. Powell ayudó a arrastrarla hasta el transbordador, mientras Kallen llamaba a su última opción. «Esta es la autorización de Kallen. Omega 7 comienza el bombardeo orbital en mi posición». El transportador apenas despejó la atmósfera cuando los primeros ataques atravesaron la pantalla de visualización. Observaron cómo la superficie de Tangar 4 estalló en llamas. Las minas y las fuerzas de Malachi se aniquilaron mientras cojeaban hacia el punto de encuentro. La respiración de Malala se volvió difícil. Sus ojos encontraron Callons llenos de una mezcla de dolor y urgencia. Cilia jadeó. Descubrió a Malaquías. Él está detrás de todo. El Purús, la plaga. Era él. El rostro de Kallen se endureció cuando la implicación se hundió. Tenían la oscuridad, pero a un costo terrible. Y ahora, con esta revelación, la verdadera batalla apenas estaba comenzando. Cuando el transbordador se acopló a la nave que esperaba, Powell supo que sus próximos movimientos determinarían el destino de dos especies. El antídoto estaba a su alcance, pero exponiendo la traición de Malachi, podrían desentrañar todo por lo que habían luchado con la vida de Riker en juego y el tiempo agotándose. No tenían otra opción que forjar una cabeza en la incertidumbre. La bahía médica de la nave zumbaba con actividad mientras el doctor RHS trabajaba incansablemente para sintetizar el antídoto. Powell caminaba ansiosamente. Sus ojos se movían entre el inconsciente Cilia y la pantalla de visualización que mostraba la cara demacrada de Riker. El tiempo se acaba. La voz de Riker crepitaba a través de «La sé». El consejo se está poniendo inquieto. Powell estando con tristeza. Estamos cerca. Solo espera un poco más cuando la llamada terminó. Cilia se agitó. Sus ojos se abrieron de golpe llenos de un nuevo coraje. «Capitán», susurró. «Tengo un plan para las próximas horas». Cilia describió su audaz gambito. Powell escuchó. Su expresión era una mezcla de incredulidad y admiración a regañadientes. Era arriesgado, potencialmente catastrófico. Si se descubría, pero podría funcionar con la bendición renuente de Powell. Cilia puso su plan en marcha usando canales encriptados y una red de aliados de confianza. Reuniones clandestinas con consejeras clave en conversaciones silenciosas presentaron su propuesta de híbridos humanos, Brunal de rápida gestación como prueba viviente de lo que su alianza podía lograr. Los procedimientos se llevaron a cabo en el máximo secreto R-Care, y un puñado de voluntarios humanos cuidadosamente examinados proporcionaron material genético. A medida que pasaban los días, aparecieron los primeros signos de una implantación exitosa, pero su frágil esperanza se hizo añicos cuando sonaron las alarmas en toda la capital Brunal. Las fuerzas de Malachi atacaron con brutal eficiencia, capturando a varias de las consejeras embarazadas. Las comunicaciones interceptadas revelaron sus horribles intenciones. Van a abortar los fetos informados. Cilia, su voz tensa por la ira. Tenemos que detenerlos. El equipo de Riker se movilizó de inmediato.
Powell observó desde la órbita cómo sus transportadores se dirigieron hacia una instalación médica remota. La transmisión de la misión crepitó con ráfagas de fuego de armas y gritó F a través del caos que Powell captó vislumbres de la feroz batalla que Wrecker se dirigió desde el frente. Su rostro era una máscara de tenacidad obstinada mientras luchaba por alcanzar a los capturados consejeros. Cilia se movió con sorprendente agilidad. Su conocimiento de la arquitectura brunal resultó invaluable mientras navegaban por el complejo. De repente una explosión masiva sacudió las instalaciones. El corazón de Powell se hundió cuando vio el transporte de Minobosibto, antídoto envuelto en llamas, años de trabajo, su mejor esperanza para la paz, reducido a cenizas en un instante en medio del infierno. Wrecker vio a un soldado brunal apuntando a Cilia sin dudarlo, se arrojó frente a ella la metralla, lo desgarró y lo hizo estrellarse contra el suelo. El grito angustiado de Celia atravesó el éxtasis, acunó el cuerpo roto de Wrecker, sus manos resbaladizas con su sangre. «Quédate conmigo», suplicó. «Por favor, te amo». Los ojos de Wrecker se abrieron, un fantasma de una sonrisa en sus labios. «Sí», susurró. «Siempre lo supe cuando llegaron refuerzos para asegurar las instalaciones». Cilia reveló el alcance total de sus descubrimientos. Había descubierto pruebas irrefutables de la traición de Malachi, su orquestación de la plaga que había devastado a su gente. «Tienes que exponerlo, Wrecker», instó, su voz cada vez más débil. «Es la única manera de terminar con esto». Cilia, mirando lágrimas corriendo por su rostro. «Lo haré», ella prometió, «por ti, por nuestro hijo, por ambos nuestros pueblos», mientras los equipos médicos se apresuraron a estabilizar a Wrecker. Cilia se robó a sí misma para el desafío que tenía por delante, con los consejeros rescatados a su lado, y el peso de su hijo, no nacido dentro de ella, se preparó para enfrentar al consejo completo y revelar la verdad que podría remodelar su mundo. Las cámaras del consejo vibraron de tensión. Cuando Cilia tomó la palabra, Malachi resplandeció. Desde su asiento, sus ojos ardían con una furia apenas reprimida. Pero cuando Cilia comenzó a hablar, revelando grabaciones y registros de datos condenatorios, incluso sus partidarios más acérrimos comenzaron a vacilar. Aquí Cilia», declaró haciendo un gesto hacia las consejeras embarazadas. «Prueba viviente de lo que podemos lograr juntos». Un jadeo colectivo ondeó a través de la cámara cuando los primeros gritos de híbridos recién nacidos llenaron el aire. En ese momento, cuando nueva vida emergió ante sus ojos, la marea comenzó a cambiar. La red de mentiras cuidadosamente construida de Malachi se deshizo, y con ella los últimos vestigios de su poder. La cámara del consejo estalló en caos. Malaquías saltó de su asiento. Su rostro se contorsionó de rabia. «Esto es traición», gritó, buscando su arma oculta, pero fue demasiado lento. Los guardias leales cambiaron su lealtad con cada revelación condenatoria que convergería sobre él en una ráfaga de movimiento. Sometieron al líder una vez poderoso y lo obligaron a ponerse de rodillas. «Tontos», escupió a Malachi luchando contra sus captores. «Nos condenarán a todos». Cilia se mantuvo erguida. Su voz se impuso a la conmoción. «No, Malachi, tú eres el único que casi nos condena. Tus mentiras terminan aquí». Mientras se llevaban a Malachi a rastras, seguía lanzando amenazas y promesas de venganza. Un cambio palpable recorrió la cámara. Los miembros del consejo, muchos de ellos todavía tambaleándose por las revelaciones, volvieron su atención al grupo de consejeras embarazadas. Una de ellas, con su vientre hinchado de nueva vida, dio un paso adelante. «Adelante, llevo dentro de mí el futuro de nuestros dos pueblos», declaró con voz temblorosa de emoción. «Este niño es la prueba de que podemos superar nuestras diferencias, de que podemos sanar». Un silencio cayó sobre la habitación cuando la implicación se hundió. Luego, desde el fondo de la cámara, un grito atravesó el silencio. Se le unió otro, luego otro, el sonido inconfundible de los bebés recién nacidos. Los consejeros se apresuraron a presenciar el milagro que se desarrolló ante ellos en un área médica improvisada.
Los primeros niños híbridos estaban entrando al mundo. Sus gritos, una combinación perfecta de tonos humanos y Bruni, parecían lavar los últimos vestigios de duda en medio de la maravilla y el caos. El capitán R. Kerr entró cojeando en la cámara, apoyado por el personal médico. Sus ojos encontraron a Cilia al otro lado de la habitación, y un entendimiento silencio pasó entre ellos horas después, en una ceremonia Omber, transmitida a través de redes humanas y Bruni. El Consejo ratificó el histórico acuerdo. R. Kerr, todavía pálido pero de pie sin ayuda, escribió en nombre del gobierno humano: hoy no marca un final sino un comienzo. Rer se dirigió a los reunidos dignatarios e incontables espectadores. Se nos ha dado una segunda oportunidad. Una oportunidad de escribir los errores del pasado y construir un futuro juntos, mientras hablaba la Dra. Evelyn RHS ya estaba trabajando en un laboratorio conjunto recién establecido, rodeado de un equipo de científicos humanos, y Brunal. Ella estudió minuciosamente los datos, refinando la fórmula del antídoto. «Estamos cerca», murmuró, sus ojos nunca dejando la pantalla holográfica. «Con las ideas Brunal, podemos optimizar la absorción celular, iniciar las líneas de producción. No tenemos un momento que perder a través del espacio Brunal». Las naves médicas comenzaron a partir, llevando los primeros lotes del tratamiento salvador de vidas en incontables mundos, seres que habían perdido toda esperanza. Ahora se atrevieron a soñar con un futuro en un momento tranquilo. Entre la oleada de reuniones diplomáticas y reuniones informativas médicas, R. Kerr encontró a Cilia en un jardín apartado. Ella estaba parada frente a un estanque reflexivo, su mano descansaba suavemente sobre su abdomen. «¿Cómo estás aguantando?» «R. Kerr», preguntó moviéndose para pararse a su lado. Cilia se volvió hacia él. Sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. «Nunca imaginé esto. Responsabilidad. El peso de todo R. Kerr avanzando con la comprensión grabada en cada línea de su rostro. No lo soportarás solo», dijo suavemente, tomando su mano en la suya. Mientras los hijos gemelos del mundo natal Brunal di bajo el horizonte, arrojando al jardín un cálido resplandor etéreo, R. Kerr y Cilia estaban juntos ante ellos. Se extendía un camino lleno de desafíos, superando prejuicios persistentes, estableciendo protocolos justos para donantes humanos y nutriendo una nueva generación de híbridos. Pero en ese momento, cuando las primeras estrellas comenzaron a titilar en el cielo que se oscurecía, se permitieron esperar en la fusión de sus dos pueblos, la promesa de un futuro más brillante del que cualquiera podría haber imaginado. Solo la euforia de la ratificación del Consejo se desvaneció rápidamente, mientras R. Kerr y Cilia enfrentan las duras realidades de su nuevo mundo, a pesar del histórico acuerdo. Focos de resistencia, enconados tanto en las sociedades humanas como en las Brunal. La comunidad de Riker zumbaba incesantemente con informes de manifestaciones puristas en las colonias humanas Hollow. Las pantallas parpadeaban con imágenes de multitudes enojadas, sus rostros contorsionados por el odio mientras denunciaban a los híbridos como abominaciones. «Debemos actuar rápidamente», Cilia instó. Sus ojos estaban fijos en una transmisión particularmente mordaz. «Cada momento que dudamos, su veneno se propaga». R. Kerr asentándose con la cabeza con tristeza. «Me coordinaré con nuestros equipos de medios. Necesitamos contrarrestar sus mentiras con la verdad. Muéstrenle a la gente por qué estamos realmente luchando». Pero antes de que pudieran implementar su estrategia, las alarmas sonaron en todo el hábitat seguro que alberga a los donantes humanos y los huéspedes de Brunal. El gas tóxico se filtra a través de los sistemas de filtración de aire comprometidos, mientras los gritos de pánico resonaban por los pasillos. Reer corrió hacia el caos. Sus pulmones ardían mientras luchaba por llegar al punto de evacuación. A través de la neblina vislumbró rostros familiares. Donantes. Había reclutado personalmente a los nobles de Brunal que habían adoptado la visión de un futuro compartido. Entre ellos estaba Lady Bacara, una mujer noble de Brunal que llevaba gemelos alimentados por el propio R. Kerr. Sus ojos se encontraron con los de él, muy abiertos con terror, antes de derrumbarse.
El grito angustiado de Riker se perdió en la cacofonía del ataque. Después de que los equipos médicos atendieron a los sobrevivientes, Riker recibió la noticia de que Adric Kallen había liderado un equipo de ataque contra la célula más pura responsable de la operación. Fue un éxito. Pero el costo fue alto. Docenas de muertos en ambos lados, incluidos Lady Bacara y los gemelos no nacidos. El ataque biológico en ascendido una tormenta de indignación. Los intransigentes de ambos lados aprovecharon el momento. Sus voces se elevaron por encima de la mayoría moderada. Los llamados a abandonar la alianza se hicieron más fuertes con cada día que pasaba. Reer se paró frente a una reunión de dignatarios humanos y brunales. Su rostro marcado por el dolor y la determinación, en sus brazos acunó un pequeño recipiente adornado que contenía los restos de su descendencia híbrida. Hoy enterramos no solo dos vidas inocentes, sino la encarnación misma de nuestro futuro compartido. Reer comenzó a hablar. Su voz se transmitió a través de la asamblea silenciosa. Eran más que solo mis hijos. Eran la promesa de lo que podríamos llegar a ser juntos mientras hablaban. Riker sintió el peso de ojos invisibles sobre los asesinos más puros acechaban en las sombras. Su odio era palpable, pero él siguió adelante sin inmutarse. Estoy ante ustedes no solo como un padre afligido, sino como un hombre que aún cree en el sueño, por el que luchamos tanto para hacer realidad nuestro camino hacia adelante, no es a través de la división y el miedo, sino a través de la unidad y la esperanza. Con pasos firmes, Riker se acercó al pez ceremonial y colocó el contenedor suavemente sobre él. Su mano se demoró un momento en su superficie lisa. Que su sacrificio nos recuerde lo que realmente está en juego, dijo suavemente antes de encender la llama, mientras el pi ardía y arrojaba su cálido resplandor sobre los rostros solemnes de los reunidos. Riker sintió un cambio en la atmósfera. El fuego pareció quemar algunas de las dudas y el miedo que se habían arraigado a raíz del ataque en los días siguientes. Riker se embarcó en una agotadora gira mediática desde bulliciosas estaciones espaciales hasta puestos remotos. Compartió su visión de un futuro donde los humanos y los Brunal prosperen juntos. Cada aparición traía nuevos peligros. Los equipos de seguridad frustraron múltiples intentos de asesinato, pero Rikers, la fuerza de voluntad nunca vaciló. Mientras tanto, Cilia enfrentaba sus propias batallas en la casa de Brunal. Los fanáticos religiosos del mundo condenaron su embarazo como una abominación, y su retórica creció. Cada vez más violenta mientras se dirigía a una reunión de ciudadanos de Brunal, una explosión ensordecedora sacudió el salón de la asamblea. Los escombros llovieron mientras el pánico estallaba. El equipo de seguridad de Cilia se apresuró a evacuarla, pero ella se mantuvo firme. ¿Así es como honramos a nuestros ancestros?, gritó por encima del caos. Su voz llevaba una fuerza que desmentía su miedo, aferrándose al odio y la ignorancia, mientras nuestra gente se marchita y muere. Sus palabras atravesaron el humo y la confusión, y alcanzaron incluso a aquellos que habían venido a denunciarla, cuando el polvo se asentó. Cilia vio un cambio en los ojos de su gente, un destello de comprensión de esperanza a raíz del bombardeo. Cilia y Riker tomaron una decisión audaz antes de una reunión de ambas razas. Hicieron votos sagrados prometiendo sus vidas no solo entre sí, sino al futuro, que buscaban construir. La ceremonia transmitida a través del espacio humano. Y Brunal se convirtió en un punto de inflexión, cuando miles de millones vieron a Riker y Cilia unirse a las manos. Una ola de aceptación comenzó a extenderse en el resplandor de su unión. Los delegados humanos y Brunal se reunieron para una cumbre histórica. El aire crepitaba con posibilidades, mientras ultimaban los detalles de una alianza de procreación perpetua, mientras se firmaban los documentos finales que establecían el programa de puentes. Riker y Cilia intercambiaron una mirada de tranquilo triunfo. Habían resistido la tormenta, pero ambos sabían que el verdadero trabajo recién comenzaba. La euforia que rodeó el lanzamiento del programa de puentes resultó ser efímera, apenas 2 meses después de que sonaran las alarmas históricas de la unión de Riker y Celia.
En las colonias exteriores, el enlace de comunicaciones de Riker brilló con urgencia y mostró un mensaje que lo heló hasta la médula. Múltiples ataques de armas biológicas detectan compuestos muta que apuntan a sustitutos híbridos. Las manos de Riker temblaron mientras escaneaba los datos entrantes. Docenas de Brunal expectantes. Sus cuerpos albergaban. El futuro de ambas especies ya estaba afectado. Se giró para encontrar a Cilia a su lado. Su rostro era pálido. «Necesitamos movernos», dijo con voz firme a pesar del miedo en sus ojos. Ahora corrían hacia el centro de comando donde llovía el caos. Las pantallas huecas parpadean con imágenes de devastación. Instalaciones médicas. Civiles abrumadores y en pánico huyendo de zonas contaminadas, la DRA. Evelyn Rhodes apareció en la pantalla principal con su bata de laboratorio manchada y el cabello despeinado. «Es peor de lo que pensábamos», informó con tristeza que los mutagenos no se parecen a nada que hayamos visto. Están apuntando específicamente al ADN híbrido. Mientras Rad hablaba, llegaron informes de los primeros nacimientos afectados. Las imágenes eran de bebés horribles con deformidades grotescas. Sus diminutos cuerpos estaban retorcidos por las armas biológicas más puras. Cilia se tambaleó y se estabilizó contra una consola. «Esto no puede estar pasando», susurró, pero fue en cuestión de horas. Los consejos tradicionalistas convocaron una sesión de emergencia. Su decreto fue rápido y despiadado. Todos los fetos híbridos debían ser terminados inmediatamente. Riker golpeó la mesa con el puño. «No podemos permitir que esto suceda. Tiene que haber otra manera». La voz de la Dora. Rhodes crepitó sobre la calma. «Puede que haya, pero necesitamos tiempo y una ubicación segura». Lo que siguió fue una lucha frenética contra el RKR. Se coordinó con las fuerzas leales de Brunal para orquestar una evacuación masiva. Los transportadores se desplazaron por el espacio llevando una carga preciosa. Todos los híbridos sustitutos que pudieron llegar a su destino. Una estación espacial remota se convierte rápidamente en una instalación de investigación de última generación. Cuando el último transbordador atracó, Re-ER observó cómo los escudos de la estación se ponían en su lugar. Estaban aislados del mundo exterior, para bien o para mal. En el interior, la DO-RHS no perdió el tiempo. Reunió un equipo de las mentes humanas y brunales más brillantes. Sus diferencias se dejaron de lado ante esta amenaza existencial. Trabajaron las 24 horas del día analizando los mutagenos, probando teorías, descartando los fracasos. Los días se convirtieron en semanas y luego en meses. Riker caminó por los pasillos de la estación sintiéndose impotente mientras observaba el duro trabajo de los científicos. Pensó en los híbridos que crecían en los úteros de sus madres sustitutas. Su propia existencia pendía de un hilo. Luego, en el día 90 de su exilio autoimpuesto, un grito resonó en el laboratorio. Riker corrió para encontrar a la doctora. «RHS, sus ojos salvajes con triunfo lo hemos logrado», exclamó haciendo un gesto hacia un modelo holográfico de un feto. «Mira». Ante sus ojos, la forma retorcida del modelo comenzó a enderezarse sus mutaciones. Revierte en tiempo acelerado. «No es solo un tratamiento RHS», explicó su voz cargada de emoción. «Es una neutralización completa de los mutágenos. Podemos salvarlos a todos». La siguiente fase comenzó inmediatamente bajo la atenta mirada de Sila y el cuidado experto de Rose. Administran el tratamiento a cada sustituta. RKR estuvo en vigilia mientras llegaban los primeros escáneres posteriores al tratamiento. Su corazón estaba en su garganta. Los resultados fueron nada menos que milagrosos. Uno por uno, el fe se estabilizó. Su desarrollo volvió a los parámetros normales a medida que se difundió la noticia de su éxito. Riker sabía que su trabajo estaba lejos de terminar. Los puristas todavía estaban ahí fuera. Sus armas biológicas eran una amenaza constante, pero ahora tenían esperanza y un arma propia en... El Centro de Comunicaciones Seguras de la estación Riker recibió una sesión informativa clasificada a una reunión conjunta. La Fuerza de Ataque Humana Brunal se estaba preparando para moverse contra la fortaleza más pura. Su arma secreta era un retrovirus aerotransportado diseñado a la inversa a partir del avance de RHS. El rostro de Riker se endureció mientras procesaba las implicaciones de que el retrovirus atacaría a los puristas con la misma crueldad que habían infligido a los híbridos inocentes. Era justicia de una especie, pero ¿a qué costo?
Mientras reflexionaba sobre este dilema moral, sonó un grito desde la bahía médica. Erker se apresuró a encontrar a Cilia acunando un híbrido recién nacido, el primero de la nueva generación en sobrevivir al ataque más puro. Los ojos del bebé, una mezcla hipnótica de rasgos humanos y Brali, parpadearon hacia ellos. En ese momento, Erker supo con certeza que su lucha, sin importar cuán difícil fuera, valía cada sacrificio. El dedo de Riker se cernió sobre el panel de comunicaciones, su reflejo fantasmal en la pantalla oscurecida. El peso de su decisión lo presionó como una fuerza física. Con una respiración profunda, abrió el canal al laboratorio del Dr. RHS. «Es hora», dijo que su voz apenas sonaba. Por encima de un susurro, los pasillos de la estación parecían extenderse sin fin mientras Riker se dirigía a la enfermería. Cada paso se sentía como una traición, cada respiración una disculpa silenciosa al niño que nunca conocería. Cilia lo esperaba su rostro, una máscara de compromiso estoico, pero Riker vio el dolor en sus ojos, el ligero temblor de su mano cuando lo alcanzó. «¿Estás seguro?», preguntó con la voz quebrada. «Tal vez haya otra manera». Riker sacudió la cabeza cortando la esperanza desesperada. «No podemos arriesgarnos, no. Después de todo por lo que luchamos». El Dr. RHS entró con su energía habitual atenuada. «He preparado todo», dijo suavemente. «Podemos comenzar cuando estés listo». El procedimiento fue misericordiosamente rápido. Riker sostuvo la mano de Cia todo el tiempo, sintiendo cada obturador que sacudía su cuerpo. Cuando terminó, un silencio ensordecedor llenó la habitación en los días que siguió Riker. Y Cilia se movieron por la estación como fantasmas. Su pérdida compartida colgaba entre ellos, a la vez un abismo en un puente. Fue Cilia quien finalmente rompió el silencio. «Todavía podemos». «Haz una diferencia», dijo con su voz orar desde el desuso. Incluso si no podemos tener hijos propios». Riker la miró. Realmente. La miró por primera vez desde ese día en la bahía médica. Vio la fuerza allí, el espíritu inquebrantable que lo había atraído hacia ella desde el principio. «¿Qué tenías en mente?», preguntó. El plan Cilia tomó forma rápidamente: un mundo neutral, lejos de las tensiones persistentes del espacio humano y brunal. Un santuario donde los niños híbridos podrían crecer y aprender sin miedo ni prejuicios. Cuando comenzó la construcción, Riker se lanzó al trabajo que supervisó el diseño de instalaciones educativas, áreas de recreación y viviendas que mezclaron lo mejor de ambas culturas, Cilia. Mientras tanto, se centró en el plan de estudios y el personal que reclutó maestros y cuidadores de ambas especies, enfatizando a aquellos que habían demostrado un compromiso genuino con la integración el día de la inauguración del santuario. Amaneció claro y brillante. Riker estaba de pie en el podio, mirando a la multitud reunida de humanos brunal y los pocos híbridos preciosos nacidos en el resultado de la crisis. «Hoy damos un paso, no solo hacia nuestro futuro, sino hacia la sanación de nuestro pasado». Él comenzó. «Este santuario se mantiene como un testimonio de lo que podemos lograr cuando dejamos de lado nuestras diferencias y abrazamos nuestra humanidad compartida». Mientras hablaba, Riker sintió una presencia familiar a su lado. Cilia se unió a él. Sus manos se entrelazaron naturalmente. «Te invitamos ahora a presenciar un ritual sagrado». Cilia anunció un renacimiento simbólico de nuestros pueblos, unidos en propósito y amor. Juntos, descendieron del escenario, hacia donde el primer grupo de infantes híbridos esperaba. Riker acunó a una pequeña niña en sus brazos. Su piel una mezcla hipnótica de tonos humanos y morenos. Cilia sostuvo a un niño, sus ojos abiertos con asombro, mientras criaban a los niños. Un silencio cayó sobre la multitud. En ese momento, Riker vio el futuro que habían luchado tanto por crear, no en su propia carne y sangre, sino en los rostros de estos híbridos inocentes. La ceremonia concluyó. Pero Riker sabía que su trabajo era solo el comienzo, mientras observaba a las primeras familias establecerse en sus nuevos hogares. Sintió un renovado sentido de propósito.
el camino por delante sería desafiante, pero con Cilia a su lado, estaba listo para enfrentar lo que viniera. Después ha llegado. Al final de la historia, si disfrutaste esta historia y quieres apoyarnos, por favor, deja un me gusta y suscríbete a nuestro canal, y por cada comentario que diga 88 le pondré un corazón a cada uno de ellos. Gracias por tu tiempo. Para